Dios bendiga a todos aquellos que están escuchando y viendo este programa. Hablemos de historia con Jesús Manuel. Para mí es un inmenso placer el estar nuevamente con ustedes aquí en un capítulo más de la historia del cristianismo. Quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, dele por favor al botón de suscribirse y también dele un like para que sea recomendado, porque no quiero engrandecer mi persona, sino quiero engrandecer a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que es quien merece toda gloria y toda honra por toda la eternidad. Este ya es el 5º capítulo, el cual vamos a titular La misión a los gentiles. Si ustedes recuerdan, mis queridos hermanos, en la última vez que estuvimos compartiendo a través de este medio, les había mencionado que la misión que al principio, cuando la iglesia comienza a expandirse, empieza a darse la persecución primero a los judíos helenizados. Y ya dijimos que el helenismo era esta política, esta tradición, esta cultura que juntaba las diferentes tradiciones del mundo greco-romano. Fue creada por Alejandro Magno cuando siglo IV antes de nuestra era, antes de Cristo, empezó a conquistar todo el Mediterráneo. Inmediatamente Alejandro Magno pues lo que quería era unificar todas las creencias en una sola. Claro, usted podía adorar todos los dioses que usted quisiera, solamente que entonces los nuevos dioses que el imperio imponía también se añadían. Así que poco a poco dijimos que entonces los gentiles, la iglesia gentil fue creciendo de manera exponencial, porque al principio los que empezaron a predicar el evangelio fueron judíos. Recuerden que nuestro Señor, no podemos decir, y quiero aclarar, el Señor no es judío, pero se manifestó al pueblo judío. Así que las costumbres y todo lo que nuestro Señor hizo fue en relación a cómo la cultura judía podía entenderlo. Por eso todo lo que él habla a través de los 4 evangelios está hablado en un lenguaje que la gente de su época podía entenderlo bien. Ahora, dijimos que poco a poco el evangelio empezó a expandirse dentro de las fronteras del imperio. Así que por tal razón, primero, los judíos que vivían en Judea, que eran los judíos, vamos a decir esta palabra, más recalcitrantes a la hora de juntarse con otras personas. Recuerden cuando Pedro fue a hablar con el centurión a quien el ángel se le reveló, él llevó varias personas con él, porque lo primero que entonces dijo Pedro: ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a casa de un gentil. Pero los judíos que vivían en la diáspora, en todo el imperio romano, recuerden que para que vayan recordando un poco cómo fue que se dio esto, cuando empezó el evangelio a expandirse, o mejor dicho, siglo V antes de Cristo, cuando regresan después de 70 años en Babilonia, todos estos judíos regresan a Israel, pero muchos se quedan en Babilonia. O sea, no todos regresaron a Israel. Si usted va al libro de Esdras en el Antiguo Testamento, ahí le va a decir una lista larga de todas las familias que regresaron a Israel. Pero obviamente no te cuenta todos los que se quedaron en Babilonia, que cuando Alejandro Magno conquistó lo que era Babilonia, que después fue el imperio persa. Recuerden que Babilonia cae en manos del imperio persa. Más tarde, siglo III antes de Cristo, Alejandro Magno conquista todo lo que era el imperio persa. Así que
muchos se quedaron allí y se siguieron expandiendo por todas las tierras del Imperio griego, más tarde el Imperio romano. Y obviamente estas personas, estos judíos, mis queridos hermanos, ya estaban acostumbrados a relacionarse con gentiles. O sea, les era inevitable juntarse con gentiles. Así que cuando los judíos helenizados comienzan a convertirse al evangelio, empiezan a evangelizar poco a poco, primero a los judíos, pero luego empiezan más gentiles a convertirse. Por eso es que Pablo, ustedes ven que siempre cuando él acostumbraba a llevar al evangelio, primero iba ¿dónde? A las sinagogas. Que en todas partes del imperio, en todas las ciudades principales, había una sinagoga. Es como cuando usted sale de su tierra, del país que usted sea, lo primero que usted hace, si no domina el inglés, ya que yo me encuentro aquí en Texas, es buscar una iglesia hispana. Obviamente, luego sus hijos obviamente se les va a hacer mucho más fácil entrar y ser parte de una congregación de habla inglesa. Pero, ¿verdad? Para que hacer el punto de comparación. Así que vamos a ver cómo fue que se dio la misión a los gentiles. Así que cuando los judíos helenizados se esparcieron por todas las tierras más allá de Judea y Samaria, incluso en Damasco, llevaron el evangelio. Eso se encuentra en Hechos 8:1. Recuerden que empezó a darse la persecución. Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, aquel que intentó matar a nuestro Señor, mató a Jacobo, no el hermano del Señor, el hermano de Juan. O sea, hay dos Jacobos. Así que los primeros conversos sí eran judíos, y allí fue que se convirtió Simón el mago y el oficial romano que mandó a llamar a Pedro. Así que fíjense ustedes cómo entonces ya empieza a expandirse el evangelio. Así que, por tal razón, en la medida en que más gentiles se seguían convirtiendo, fíjense que usted ve en el libro de los Hechos cómo enviaron a Bernabé, que era obviamente judío, no judío helenizado, judío, para ver cómo iban las cosas. Porque al principio, cuando se convertían los gentiles, tenían que haber judíos que los supervisaran. Claro, luego más tarde vamos a ver en la historia cómo entonces los gentiles empiezan a superar a los judíos en las conversiones, y luego entonces tienen supervisores, si usted lo quiere llamar de esta manera, que eran totalmente gentiles. Así que, por esta razón, cuando se preguntaron los apóstoles, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todas estas personas que se acaban de convertir, que no son judías? Nosotros ya tenemos la ley, sabemos de qué cosa debemos abstenernos. Por eso es que usted ve que en Hechos capítulo 15 se hace el concilio, ¿verdad? Una reunión donde cada quien expone, bueno, pues hay que pedirles esto. Algunas personas pedían, bueno, pues hay que entonces hacer que se circunciden y guarden toda la ley de Moisés. Y miren, no hay que culparlos en ese momento. ¿Por qué? Porque era, mis queridos hermanos, lo que se conocía. O sea, cuando usted no conoce nada más, usted va a optar pues por lo que tiene a la mano, y lo que tiene a la mano era la Torá, era la ley. Claro, ya los judíos están claros, los judíos que se convierten, en que Jesús es la realización de la ley. Jesús es el Mesías que el propio Moisés había anunciado y que se anuncia a través de todo el Antiguo Testamento. Así que por tal razón se llega a un consenso de que solamente se abstengan de fornicación, ídolos y ahogado en sangre. Eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 15. Así que vemos que cuando Pablo, que realizó un total de 4 viajes misioneros, incluso se dice que el apóstol Pablo llegó hasta España, pero fíjense que cuando llegó hasta España, incluso antes de llegar a Roma, y eso usted ve cuando Pablo le escribe a los romanos, les habla en el primer capítulo como alguien que sabe que en ese lugar hay ya comunidades. Y la pregunta es, ¿por qué
hay comunidades cristianas, porque los judíos helenizados que vivían en diferentes partes del imperio, cuando comienza la persecución, esos judíos son los que van a los lugares de sus lugares de origen y empiezan a predicar la palabra. Sí, y poco a poco se empieza a expandir la palabra del Señor. Sí, y eso todavía no termina, porque en el siglo XXI seguimos expandiendo la palabra del Señor en diferentes métodos. Fíjense que yo estoy aquí muy cómodo en la sala, la oficina de mi casa en Texas, y les estoy haciendo esta explicación, y solo Dios sabe hasta dónde esta palabra pueda llegar. Como Él dijo, esta palabra se ha de predicar y en mi caso enseñar hasta el último confín del mundo. Así que Pablo, como lo hacen la mayoría de los judíos helenizados, primero van a las sinagogas. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo no estoy predicando una nueva religión. O sea, los judíos que conocen, saben, ¿a quién tú predicas? No, yo voy a predicar a aquel de quien habló Moisés. Y usted ve en el libro de los Hechos que Pablo lo más que enfatizaba y trataba de convencer a los judíos, Jesús es el Mesías. No estén esperando a otro. Jesús es la realización. Por eso es que siempre Pablo, a través de muchas de sus cartas, lo que dice es, yo soy judío, yo soy de tradición farisea, pero ¿cuál es la diferencia? De que yo entendí, Jesús se me apareció, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Mesías. Así que, fíjense que en Hechos capítulo 16, versículos 4 y 5 se encuentra la siguiente frase, las siguientes palabras. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fíjense que desde ese entonces hasta el día de hoy, la palabra del Señor no se detiene y el evangelio no lo detiene absolutamente nadie. Así que fíjense que ya habíamos mencionado que Jacobo, el libro de los Hechos, menciona que Jacobo, vuelvo y repito, hermano de Juan, fue muerto, pero no dice qué sucedió con Pablo. De hecho, usted entonces en el último capítulo de Hechos capítulo 28, dice que Pablo, cuando fue llevado preso a Roma, ya que él había apelado al César, en este caso el emperador que estaba en Roma en ese tiempo era el emperador Nerón. No sabemos exactamente en qué año Pablo fue llevado a Roma, pero todavía en ese tiempo Nerón no se había pues entonces revelado de la manera en que la historia lo conoce, y vamos a narrar, si no en este capítulo, en un capítulo posterior posiblemente, narremos la manera en que Nerón fue pues entonces al principio de su gobierno, todo iba marchando de lo más bien, luego parece que tuvo algún trastorno, no sabemos cuál, y comenzó la gran persecución de los cristianos. Fíjense que la primera persecución fue de judíos de Judea a judíos cristianos que estaban en la diáspora y que iban a Jerusalén. Ya eso quiero que hagan una diferencia entre una cosa y otra. Así que, fíjense, el apóstol Pedro tampoco se menciona, la Biblia no nos dice de qué manera él fue muerto. Cuando usted lee las epístolas de Pedro, él mismo menciona, debo abandonar el cuerpo según nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado, pero no dice de qué manera fue pues entonces muerto. La tradición dice que supuestamente durante el reinado de Nerón, año 54 de nuestra era hasta el año 68, estamos hablando de 14 años y unos cuantos meses, fue que entonces tanto Pedro como Pablo y otros apóstoles y muchos cristianos fueron muertos, aunque repito, no se nos dice cómo. Así que
¿Cómo sabemos? Pues miren, tenemos que muchas veces depender de escritores de la época, que muchos de ellos no fueron contemporáneos de Pedro, vivieron ya en el siglo segundo, y muchos de ellos son entonces los que narran en qué manera estos apóstoles fueron muertos. Así que se dice, por eso es que fíjense que el apóstol Pedro, cuando habla de Babilonia en sus epístolas, se está refiriendo a Roma. Y mucho más adelante vamos a ver el simbolismo que hay entonces entre Babilonia y Roma. No vamos a entrar en esos detalles ahora porque nos alargaríamos y ese no es lo que yo deseo ahora, sino que para los que siguen estos capítulos uno a uno van a ver entonces la similitud que hay entre Roma y Babilonia. Así que el libro de los Hechos menciona que Pablo habla con relativa libertad, porque recuerden que Pablo fue llevado a Roma, pero allí hasta que el emperador Nerón le diera pues entonces una audiencia, recuerden que él había apelado a él, pues eso tomaba tiempo. Ustedes saben que aún en el siglo XXI, muchos de los países que me están viendo, cada sistema penal es diferente. Pero, por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo de Puerto Rico, mi país de origen. En Puerto Rico hay una ley que dice que usted, tan pronto lo acusan de un delito, tiene que ser juzgado, o por lo menos se tiene que empezar a juzgar dentro de los primeros 6 meses. Si en 6 meses no se le hace ni una sola vista a usted como acusado, automáticamente usted es libre. Eso se hace, pues, no voy a entrar en esos detalles, yo no soy abogado, yo soy profesor, soy su hermano el doctor Jesús Quiñones, como ya ustedes saben, pero no soy abogado, pero eso cualquiera puede entenderlo. En 6 meses, si no se le celebra un juicio, entonces usted es libre. En sus países, pues, variará de diferentes maneras. Pero imagínense en el siglo I de nuestra era, que ya los romanos tenían un sistema de leyes muy avanzado para su época. De hecho, muchos países de Latinoamérica, sus leyes están basadas en el viejo derecho romano. No es el caso de los Estados Unidos, que es el derecho anglosajón, pero esos son otros temas, ¿verdad? Son las diferencias. Así que dice la tradición que posiblemente, como fue los primeros años del emperador Nerón, donde gobernó ¿verdad?, con relativa magnanimidad, o sea, con relativa, pues entonces, ¿cómo lo llamamos? Con mucha tranquilidad, hizo leyes muy buenas al principio, así que posiblemente haya escuchado a Pablo, no sabemos entonces cómo sucedió, pero dicen que el apóstol Pablo realizó un 4º viaje misionero y que en ese viaje misionero posiblemente llegó a España. Y aun cuando llegó a España, ya había una comunidad cristiana allí. La pregunta es ¿por qué? Por la sencilla razón de que el evangelio se sigue expandiendo por los diferentes rincones del Imperio Romano de boca en boca. Sí, cada judío, cada gentil que se convertía, compartía la palabra, como se sigue haciendo en el siglo XXI. Solamente que lo que ha variado, mis queridos hermanos, es la manera en cómo se comparte el evangelio. Pero la palabra del Señor llegó a los diferentes rincones del imperio utilizando las carreteras romanas que yo les dije que ya los romanos habían construido desde siglo III antes de Cristo, posiblemente mucho antes. Las calzadas es la palabra que entonces viene mejor. Las calzadas romanas la utilizaron los cristianos para llevar el evangelio de boca en boca. Así que fíjense que en cuanto a Juan, el apóstol Juan, muchos alegan de que escribió el Apocalipsis. Sin embargo, se habla de 2 Juan. Uno, el apóstol de Jesucristo, y otro, Juan el evangelista, que dicen los expertos que supuestamente fue el verdadero escritor del Apocalipsis. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Y no quiero quizás esto rompa un poco los esquemas
a lo que usted está acostumbrado de que Juan, el apóstol de Cristo, aquel que en la cena de nuestro Señor se inclinó sobre su pecho y dijo: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? El discípulo amado. Miren, no importa realmente quién haya escrito el Evangelio. Se sabe que el Evangelio fue escrito por Juan, pero el Apocalipsis. Ahora, les voy a decir qué dicen los expertos. Sé que hay un escritor del siglo II llamado Papías de Hierápolis, una ciudad del antiguo imperio, quien había dedicado su vida a enseñar sobre los apóstoles. Él afirmó categóricamente que hubo dos Juanes, el apóstol y el anciano de Éfeso, que también fue el que recibió la revelación en la isla de Patmos. Ahora, los expertos concuerdan en que hubo estos dos personajes, porque el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, fue escrito en griego elegante. Recuerden, la palabra del Señor, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Más tarde, cuando surge el imperio griego, Alejandro Magno se traduce al griego. Eso es lo que se conoce como la Septuaginta. Pero el Nuevo Testamento fue escrito completamente en griego y habían varios griegos. Uno era el griego vulgar, otro es el que hablaba la gente común y corriente, otro era el griego que hablaban los abogados y la gente culta, y otro era el griego que se utilizaba para los documentos legales. Así que el Evangelio de Juan fue escrito en un griego elegante, pero el Apocalipsis fue escrito, prefería griego y arameo. Fíjense que el arameo fue el idioma que nuestro Señor hablaba. Ahora, fíjense, para usted quizás quiera saber, bueno, ¿qué sucedió con todos los apóstoles de Cristo? Se sabe que, ya le dijimos que Pedro posiblemente, dice la tradición, que fue muerto en Roma. No sabemos cómo llegó allá porque la Biblia no nos arroja luz sobre eso. Hay que depender mucho de los escritores del siglo II. Recuerden, cada ciudad del imperio pues quiere arguir que ellos fueron fundados por algunos de los apóstoles. Así que, por ejemplo, España supuestamente fue evangelizada por Pablo. Ya le dije que cuando Pablo fue liberado, tan pronto llegó a Roma, pasó un tiempo, posiblemente Nerón le haya dado alguna audiencia. Nerón haya visto que por lo que acusaban a Pablo era asunto de religión, que no era una persona peligrosa, posiblemente lo soltó, lo dejó libre. Pablo va y inicia su cuarto viaje misionero, que obviamente la Biblia no lo menciona, pero dice la traducción que así fue, y posiblemente llegó a España. Ahora, fíjense que los españoles, hasta el día de hoy, siglo XXI, tienen una tradición que se llama el Camino de Santiago, y cuando los españoles estaban luchando su guerra de independencia en contra de los árabes, utilizaban este grito: por Santiago. ¿Y a qué Santiago se están refiriendo? A Santiago, el hermano de Juan, que fue muerto por Herodes Agripa, y dicen que ese es su santo patrón. Recuerden que estamos hablando ya de asuntos de la iglesia tradicional, que más adelante, si el Señor así lo permite, vamos a dedicar muchos capítulos a refutar las enseñanzas de la iglesia tradicional versus la verdad del evangelio, tal y como está escrita. Pero eso van a ser otros capítulos, así que suscríbase. Así que, obviamente, eso no hay ninguna evidencia de que eso haya sucedido así, sino que debemos entender que ya en España, que era parte del Imperio Romano, la Hispania, era como la llamaban los romanos, ya el evangelio había llegado no por Pablo, sino por los cristianos que empezaron a evangelizar de boca en boca, que usted y yo no los conocemos, pero lo importante, mis queridos hermanos, no es que usted y yo seamos conocidos de la gente. Lo importante es que usted y yo seamos conocidos de nuestro Señor, que en el cielo y en el infierno se hable de nosotros. En el cielo porque estamos haciendo la voluntad del Señor y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, y en el infierno pues por el mucho daño
que le estamos haciendo y por las muchas almas que estamos arrebatando para el reino de Dios. Si su nombre no es conocido en el cielo, entonces usted o yo deberíamos preocuparnos. Así que fíjense que hay una tradición, y de hecho en YouTube hace poco yo estaba viendo un capítulo que entonces decía cómo fueron muertos el resto de los apóstoles de Jesucristo. Y usted lo puede buscar porque lo va a encontrar, pero recuerde, mire todas las cosas con mente crítica, pero recuerde que no hay evidencia que ate a esos apóstoles a esos lugares. Dicen que supuestamente la India fue evangelizada por Tomás, uno de los apóstoles de Cristo, aquel que dijo que si yo no lo viera y no metiera mi dedo en el hueco de su mano, no voy a creer. Dice la tradición que supuestamente Tomás llegó a la India, no sabemos cómo, pero claro, ya los romanos para el siglo I tenían constancia de la existencia de la India. De hecho, Alejandro Magno, siglo IV antes de Cristo, llegó hasta la India y conquistó no toda la India, pero parte de ella. Así que ya los romanos sabían, obviamente, de la existencia de la India, y se han encontrado monedas romanas en la India de la época del imperio. Así que eso es lo que se utiliza como para tratar de decir que los apóstoles, en este caso Tomás, llegó hasta la India. Miren, sabemos obviamente que todos los apóstoles cumplieron su cometido. Todos ellos definitivamente murieron de una u otra forma. Sí, de eso no tenemos la menor duda. Yo les dije en el capítulo anterior que Simeón, el otro medio hermano de nuestro Señor, fue muerto antes de que empezara la rebelión de los celotes en el año 66. Fue muerto porque cuando los romanos empezaron a buscar quién era familia de aquel que había sido crucificado 30 o 40 años atrás, que descendía de David, se enteraron obviamente por sus averiguaciones que había un medio hermano, o para efectos de ellos no era hermano, de Jesús, y que el cual se llamaba Simeón, que vino a sustituir a Santiago el apóstol, que escribió la epístola, que también fue muerto aproximadamente entre el año 62 y 63, y que muchos miembros del Sanedrín estuvieron en contra. Eso yo lo mencionaba en el capítulo anterior. Y más tarde Simeón, su hermano, fue muerto. Fíjense que ya estamos viendo cómo cada uno de ellos empieza a perder la vida. Pero nuestro Señor dijo claramente, aquel que pierda su vida por causa de mí, realmente la va a encontrar. Así que eso, mis queridos hermanos, es lo que tenemos que entender. Ahora, tienen que entender lo siguiente. En el día, pues entonces de hoy, nosotros seguimos predicando este evangelio. En mi caso, yo sigo enseñando esta palabra. Y en el próximo capítulo vamos a ver, mis queridos hermanos, cómo comienza la persecución por parte de Nerón y empiezan los suplicios de los cuales hay abundante evidencia. Así que, mis queridos hermanos, será hasta un próximo capítulo de Hablemos de Historia con Jesús Manuel. Suscríbase y comparta este mensaje. Dios les bendiga.